¿Por qué el Barça no ha despedido todavía a Koeman? Vamos a explicar un poco qué puede estar ocurriendo, qué tiene que medir el Barça, qué cuentas tiene que hacer, porque a lo mejor no todo es tan sencillo. Vamos a ello. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Es una pregunta, ¿no?, que se hace mucha gente últimamente, ¿por qué el Barça no despide a Koeman? ¿No? Con los resultados que ha habido, es verdad que ha habido ese partido contra el Levante que ha dejado mejores sensaciones con la vuelta de Ansu Fati, pero era un clamor, gran parte de la afición del Barcelona queriendo despedir a su técnico, ¿no? Incluso la propia directiva, lo cierto es que no ha dado demasiada confianza al entrenador. Se han filtrado supuestos planteamientos tácticos que tendría que hacer, con qué jugadores tendría que contar, condiciones para poder seguir. De alguna manera no ha habido un gran respeto por la figura del entrenador, el propio Koeman así lo ha denunciado. Y claro, todo el mundo pensaría, oye, ¿por qué no despiden a Koeman? ¿Por qué no le echan?, ¿no? Bueno, vamos a recordar antes de meternos en esta cuestión cómo funciona el tema del límite salarial, ¿vale? Que yo creo que aquí está jugando su papel. El límite salarial, como sabéis, es un límite que le concede la Liga a cada equipo en función de sus gastos e ingresos ordinarios y, por tanto, de lo que puede invertir en su masa salarial. Es simplemente eso. La Liga le dice a cada equipo qué puede invertir en su masa salarial, cuál es su límite. ¿Y por qué está formada la masa salarial? Pues está formada por los salarios de los jugadores, más los gastos asociados a los salarios, seguridad social, este tipo de cosas, más la amortización del jugador. Cuando hablo del jugador hablo también del cuerpo técnico. Cuerpo técnico y jugadores en este sentido van a una, ¿no? El salario del jugador pues es fácil saber. Pues si un jugador gana 15 millones son los que se imputan a su masa salarial. La amortización, pues lo que he explicado muchas veces y que no me importa volver a explicar. Si un jugador ha costado 50 millones de euros y tiene 5 años de contrato, cada año se amortizan 10 millones de euros de este jugador. Por lo tanto, hay 10 millones de euros que se imputan a su masa salarial. Si ganaba 15, pues 15 más 10, 25 millones. 25 millones que serían su masa salarial. El Barcelona rebasa, como sabéis, completamente la masa salarial que tiene concedida. Todavía no sabemos los límites de este año, pero con toda seguridad sigue rebasando el límite salarial que tiene concedido. Cuando se publiquen haré un vídeo específico explicando esto en relación al Madrid, al Barça, al Atleti, a quien considere yo que sea relevante. Pero sabemos que lo supera porque Laporta lo ha reconocido, porque incluso en verano habló Laporta de un límite salarial por debajo de 100 millones de euros, que evidentemente es un importe muy inferior a la masa salarial, y porque es Vox Populi, que la sobrepasa. Y eso que el Barça ha hecho una serie de ajustes importantes. Ha minusvalorado a los jugadores que tenía pendientes de amortizar para que en años venideros su amortización sea menor. Lo explico muy fácilmente. Si Pjanic estaba contabilizado, por ejemplo, por 60 millones y tenía que ir amortizándose a 15 millones año, me estoy poniendo un ejemplo, no sé si en realidad ha ocurrido con Pjanic, pues han dicho, oye, evidentemente Pjanic no valía 60 millones cuando lo fichamos, lo inflamos para darnos una plusvalía totalmente artificial, que en ese momento le venía bien a Bartomeu. Bueno, pues vamos a considerar que Pjanic en realidad vale 30 millones. Y como ya hemos amortizado 15 de la primera temporada, solo nos quedan 15 por amortizar en 3 años. Por lo tanto, bajamos la amortización de cada año de 15 millones a 5. Es fácil de entender, ¿no? Valoramos al jugador, nos damos una pérdida en el ejercicio que ya ha encerrado y que le quieren atribuir a Bartomeu, porque el Barcelona, una de las cosas que propone es cerrar el ejercicio en dos partes, uno hasta Bartomeu, o hasta que Laporta asume, digamos, la presidencia, y otro mini ejercicio desde que asume la presidencia hasta el 30 de junio. Bueno, pues el primer ejercicio le están intentando imputar todas esas pérdidas. Decir que Pjanic en lugar de 60 valía 30, decir que, por ejemplo, Neto en lugar de 30 pues vale 10. Todo ese tipo de cosas provocó mayores pérdidas en el ejercicio que quieren cerrar hasta que asume la presidencia de Laporta
y va a producir menos gastos a partir de ahora. Bueno, a pesar de todo eso, sigue rebasando por mucho el límite salarial, porque entre otras cosas las pérdidas que tienes en un ejercicio te bajan el límite salarial del año siguiente. Esto lo hemos explicado muchas veces. Todo lo que tienes de pérdidas cuenta para el límite salarial. Todo lo que vas excediendo cada año también cuenta para el límite salarial. Voy a llegar a la cuestión, no os preocupéis. Bueno, el Barça rebasa el límite salarial, evidentemente. ¿Y qué ocurre? Que para inscribir tanto a un nuevo jugador como a un nuevo entrenador necesita generar ahorros 4 veces mayores de lo que suponen esos jugadores y esos entrenadores. Es decir, si el nuevo entrenador del Barça quisiese cobrar, por ejemplo, 10 millones brutos en esta temporada, el Barça tendría que tener generado un hueco de 40. Yo estuve hablando en Twitter con Culé Chamberí, que es una cuenta que maneja bastante bien las cuentas del Barcelona, que estos conceptos los trabaja bien, y me dijo que después de las rebajas salariales de los jugadores, de los capitanes del equipo en los últimos días de agosto y de la salida de Griezmann y Leis Moriba, sus cuentas eran que el Barcelona tenía generado un hueco de 20 millones de euros para inscribir nuevos jugadores, nuevos entrenadores. 20 millones de euros. Yo no he podido hacer estas cuentas, no conozco exactamente cuántos han rebajado los jugadores, cuánto es diferido. Recordad que lo que se difiere no baja la masa salarial a efectos del límite y no las sé. Pero fiándome de estas cuentas, sí que habría hueco para inscribir a un nuevo entrenador. Habría hueco. El Barcelona ha filtrado, y lo publicó el otro día, creo que la cuenta del Larguero, que una de las cosas que están imposibilitando cambiar de entrenador es que el Barça excede el límite salarial y que tiene que sujetarse a la regla esta del 1-4, lo que he explicado antes. Pero claro, según estas cuentas sí que tendría ese hueco. ¿Qué ocurre? ¿Por qué el Barcelona, a pesar de tener ese hueco, no lo estaría haciendo? Pues se me ocurren principalmente dos motivos. El primero es que echar a Koeman supone pagarle 13 millones de euros. Y es una cantidad que el Barcelona ahora mismo le hace absoluto polvo, le hace muchísimo daño, porque con independencia de sus problemas de límite salarial, de deuda, ¿no? También el Barcelona tiene un problema evidente de caja, no tiene mucha tesorería disponible, y 13 millones, hacedme caso que duele. Segundo motivo, el Barcelona tiene 3 jugadores que acaban contrato a los que quiere renovar sí o sí: Dembélé, Ansu Fati y Pedri. Todos terminan en 2022. Con Ansu Fati se habla de que hay una cláusula de renovación automática hasta 2024, pero es que Ansu Fati está ganando 600.000 euros ahora mismo. Entonces puede crearse una situación insostenible si le renuevan automáticamente solo por 600.000 euros, que es muy poco dinero, evidentemente, para el valor que ya tiene Ansu Fati, y puede con Méndez de representante, eso puede generar muchísima tensión, como digo. Así que tiene que renovar a estos 3 jugadores y para renovarles tiene que poder alojar o dar cabida a los salarios que van a tener a partir del año que viene. Que en algún caso, como el de Dembélé, puede ser inferior al actual, ya veremos si Dembélé se conforma con eso, lo quiero ver, pero en otros, como Pedri y Ansu Fati, la lógica dice que tendrían que ser superiores. Y aquí es donde está el problema. El Barça necesita ese espacio que ha generado para poder inscribir estas renovaciones. Y eso ya no le deja prácticamente hueco, o directamente no le deja ningún hueco para la destitución de Koeman. Por eso tiene que hilar tan fino el Barcelona. Tiene que intentar conciliar, si al final tiene que despedir a Koeman, el poder despedirle, pagarle e inscribir al nuevo entrenador, y al mismo tiempo no comprometer sus posibilidades de poder renovar a estos jugadores. Evidentemente, si estos jugadores están dispuestos a cobrar durante unos años una cantidad inferior a lo que vale en el mercado, todo eso se le facilitará al Barcelona, pero no es tan sencillo. No es tan sencillo hacerlo porque ya os digo yo que son jugadores lógicamente, que seguramente tendrán ofertas en el mercado y que son demandados, son jugadores demandados, son jugadores de nivel. Diría que son de los jugadores que más nivel tienen en el Barcelona actualmente. Por lo tanto, creo que todo esto puede estar condicionando un poco la decisión con Koeman. Por eso hay más paciencia en este caso de la que a lo mejor habría en otras situaciones, o con otros entrenadores, ¿no? Con otros entrenadores que a lo mejor tuviesen una indemnización pendiente menor que esos 13 millones. Esos 13 millones
lógicamente duele mucho, porque además son 13 millones que tienes que imputar también como gasto dentro de tu masa salarial. Es decir, ya no solo es el problema de inscribir al nuevo entrenador, sino que esos 13 millones te van a reducir o van a aumentar tu masa salarial de este año, lógicamente, porque estarás pagando el año que le queda más una indemnización extra que le correspondería como consecuencia de haberle despedido. Por eso tiene el Barcelona esa situación tan complicada, por eso tiene que elegir, por eso tiene que hacer cuentas, y ya seguiremos contando un poco cómo puede ir esa asamblea del Barcelona de aprobación de cuentas, pero Laporta está haciendo cosas un poco raras, lo del cierre del ejercicio en 2 momentos diferentes, lo de reducir el valor de los jugadores que estaban pendientes de amortizar, que ya lo hizo en su momento después de suceder a Gaspar, y Gaspar le ganó en los tribunales para que no le imputase a él esas pérdidas, y todo el tema de los avales que quiere ir relajando Laporta y que no sé si va a poder. Así que sin más os dejo, espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejadle un like y compartirlo, y suscribiros al canal los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.